para atrás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sentimos que le vamos a pegar a alguien y ahí vamos mirando a los espejos de lado y lado que no le vayamos a pegar a nadie. O sea que cuando vamos hacia atrás hay un temor. Yo no sé por qué mucha gente todavía quiere volver atrás. Yo no sé por qué mucha gente todavía está pensando en las cosas de atrás. Amados hermanos, atrás no hay nada bueno. Adelante está Cristo, adelante está la meta y allá vamos usted y yo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Cuando nos toca darnos la vuelta, entonces retrocedemos, pero de otra manera nosotros no vamos hacia atrás, siempre vamos hacia adelante. ¿Para qué Dios nos dio los ojos? Para mirar hacia adelante, ¿verdad? No para mirar hacia atrás, no podemos. ¿Para qué Dios nos dio los pies? Para caminar hacia adelante, ¿verdad? No podemos caminar para atrás. Intente caminar para atrás y va a ver a dónde se va a ir a parar. Le aseguro, Dios nos dio los pies para caminar adelante. Siempre adelante. Seguir a Cristo en todo momento. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Dios no se equivoca con lo que Él hace. Alabado sea el nombre de Dios. Dios nos dio todas las armas para que nosotros vayamos adelante. Pero yo no me cabe en el pensamiento porque muchos a veces de los seres humanos a nivel mundial insisten en volver atrás, insisten en volver al pasado. En el pasado, amada iglesia, no hay nada bueno. Nada bueno hay en el pasado. ¿Sabe qué hay en el pasado? Hay solamente odio, hay amargura, hay celos, hay contiendas, hay envidias, hay enojos, hay pleitos, hay drogadicción, hay borrachera. ¿Cuántas cosas no hay atrás en el pasado? Nosotros ya salimos de ahí, nosotros ya salimos de Egipto, nosotros vamos en camino a la nueva Jerusalén. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que insiste en volver atrás? Dios nos dio todas las cosas para ir hacia adelante. Cuando nacimos nosotros, cuando nuestra madre nos tenía en los brazos, nosotros no nos quedamos ahí. Nosotros seguimos hacia adelante. Crecimos, ¿verdad? Mira ahora cómo están ustedes. ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros siempre vamos hacia adelante. Siempre hacia adelante. Cuando, por ejemplo, un niño por ahí que tenga la hermana por ahí cargando, chineando, ese niño no se va a quedar ahí. Ese niño va a crecer. Ese niño va a seguir creciendo, a seguir pensando, ¿verdad? Así como lo vimos a él, así nos vimos nosotros. Y así como se ve él, también se va a ver como nosotros. Y más todavía. ¿Por qué? Porque vamos hacia adelante. Qué bueno es el Señor, aleluya. Y cuando ese niño crezca, cuando ese niño tenga ya la edad de 10, 12, 14 años, solito va a pasar al frente y va a decir: yo quiero recibir a Cristo, aleluya. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo me quedé, aleluya, impresionado, impactado el año pasado, amada iglesia, cuando yo estaba predicando precisamente en este lugar, que pasó la hermana, la hija de la hermana Corina, a recibir a Cristo. Imagínense, y son una familia que en todo tiempo están en la iglesia, son una familia que en todo tiempo están en los servicios perseverando. Pero ella, la hija de la hermana Corina, se dio cuenta que necesitaba a Cristo. Ella pasó y aceptó a Cristo. Y hay muchos en las congregaciones hoy en día que tienen 10, 12, 14, 16 o hasta más años y no han aceptado a Cristo en su corazón. Pero quiero decirles hoy en esta noche que hoy puede ser la oportunidad de tu vida. Si tú no has aceptado a Cristo y tú ya tienes razón del conocimiento, tú tienes que aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal de tu vida. Alabado sea el nombre del Señor.